Bueno, vamos a ver los puntos clave de la Unidad 1 de Civil para ese oral. Esto es básicamente lo que seguro va a preguntar el profesor Leal. Mucha atención. Arranquemos por lo fundamental, lo primerísimo. ¿Qué es el derecho? Ojo, no es solo la norma, hay que verlo en sus tres dimensiones: norma, hecho social y valor. Un clásico de examen, la diferencia entre derecho natural, el de los principios, y el positivo, el escrito. Y otra distinción clave: derecho público, que regula al Estado, y el privado, que es entre personas. Ahora sí, metiéndonos de lleno en lo nuestro, el derecho civil y comercial. Hay que saber su historia, desde Roma, pasando por Vélez, hasta el Código actual unificado. La idea central es esta: el derecho civil es como la columna vertebral de todo el derecho privado. Y un tema que es fundamental hoy: la constitucionalización. El Código dialoga con la Constitución y los tratados. Ahora a las piezas del sistema, los derechos. No confundir el derecho objetivo con el derecho subjetivo. Aquí es donde el profesor Leal seguro hace foco. La diferencia del artículo 14, individuales versus colectivos. Los de incidencia colectiva protegen bienes de todos, como el ambiente. Son una pieza clave del Código Nuevo. Pero tener un derecho no es todo. Lo más importante de la unidad es cómo se ejercen. El primer gran límite, y el más importante, es la buena fe del artículo 9. Es la regla de oro. Y tiene tres funciones clave: interpreta la ley, la completa y, sobre todo, le pone un freno. El segundo límite es el abuso del derecho del artículo 10, o sea, usar un derecho para otra cosa. Se lo detecta fácil, es un ejercicio que va contra el fin de la ley y daña a alguien. Y con esto llegamos a otros dos límites importantísimos: el orden público y el fraude a la ley. Simple, el orden público son reglas que no se negocian. El fraude es usar la ley para violarla. Entonces, ¿cuál es la gran idea para cerrar bien el examen? Es esta frase del artículo 14. Lo resume todo. El derecho individual tiene un límite: el bienestar colectivo. Una buena reflexión final. ¿La ley limita la libertad o es en realidad lo que la hace posible? Arranquemos con una unidad clave para el oral: fuentes y codificación. Ojo que no es un tema menor, es la base y representa más del 16% del programa. Así que, punto clave: entender esto bien y rápido es fundamental para el resto de la materia. Bueno, esta es la hoja de ruta, pensada para lo que podría preguntar el profesor Leal. Vamos a lo más básico entonces. ¿De dónde nace el derecho privado? Pregunta de examen seguro. La diferencia entre fuentes formales y materiales. Y en la cima de todo, la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Esto nos lleva al famoso diálogo de fuentes, una filosofía central del nuevo código. Pasemos ahora a la ley, que es la fuente principal, pero ¿son todas iguales? Distinguir entre imperativas y supletorias es un tema clásico. Mucha atención con esto. También hay que tener muy clara la diferencia entre ley en sentido formal y material. Otro principio clave: la inexcusabilidad. Ignorar la ley no sirve de excusa para nadie. Además de la ley está la costumbre, y necesita dos elementos: uno objetivo y otro subjetivo. Luego tenemos la jurisprudencia, los fallos de los jueces. A veces no obliga, pero vaya si influye. Y la doctrina, que es el análisis de los expertos, es la que influye en jueces y legisladores. Y por último, los principios generales, como la buena fe. Son como la red de seguridad del sistema. Bien, ya vimos las fuentes. Ahora al segundo gran tema de la unidad: la codificación. Y no, codificar no es solo juntar leyes, es crear un sistema coherente, no una simple recopilación. Esta idea fue el centro de aquel famoso debate entre Thibaut, que quería codificar, y Savigny. En Argentina, la historia de nuestros códigos muestra una evolución de casi 150 años. El primer código, obra de Vélez Sarsfield, fue un hito, y tuvo su famosa polémica con Alberdi. El código actual, el de 2015, trajo cambios enormes, unificó, constitucionalizó y protegió al vulnerable. Ahora hablemos de su estructura. Lo más interesante es que arranca con un título preliminar que es clave. Básicamente, este título fija las reglas de juego para interpretar y aplicar todo el derecho privado.
Y esto nos deja con una última pregunta para pensar. Hoy, en un fallo, ¿qué fuente pesa más? Bueno, vamos a meternos de lleno en la unidad 3. Esto es clave para el oral, pensando en lo que pregunta Leal. Para que nos ubiquemos, esta unidad es parte de la teoría general de la ley, un 16.4% de todo el programa. Ojo, esto quiere decir que es una unidad base. Hay que ir al grano, con los conceptos bien firmes. Empecemos con la interpretación. ¿Para qué sirve? Simple, para aclarar lo que dice la ley y hasta dónde llega. Hay 3 clases, la legislativa, la judicial y la doctrinaria. Cada una tiene su peso y obligatoriedad. Ahora sí, vamos al nudo del tema. El choque entre normas. Esto es pregunta de examen seguro. Técnicamente a esto se le llama antinomia. El sistema no puede tener contradicciones, necesita una solución. Entonces, si 2 reglas chocan, ¿cuál gana? Bueno, para eso hay un orden de prioridades muy claro. El orden es este, y es estricto. Primero jerarquía, después especialidad y al final, cronología. A memorizarlo. Pasemos ahora a la aplicación de la ley en el tiempo. Acá es donde la cosa se pone más difícil. Todo, absolutamente todo, gira alrededor de un solo artículo del Código Civil y Comercial, el famoso artículo 7. Aquí está la pregunta del millón de Leal. La diferencia entre aplicación inmediata y efecto retroactivo. Es fundamental. Como bien explica Rivera, la regla general es que la ley no va para atrás. La retroactividad es la excepción. Pensemos en un contrato en curso. Si sale una ley nueva, solo aplica lo que pase de ahí en adelante. Cuidado con los casos especiales, sobre todo la ley penal más benigna, que sí es retroactiva, es un clásico. Bien, ahora un tema más corto. La aplicación de la ley, pero en el espacio, o sea, en el territorio. Hay 2 sistemas. Argentina, como regla, usa la territorialidad, que significa que rige la ley del lugar. Y para terminar, algo súper práctico. ¿Cómo se cuentan los plazos? El código nos da las reglas. Estas son las reglas para contar días, meses y años. Parecen simples, pero hay que aplicarlas al pie de la letra. A ver, para el oral, esto es lo que no se puede dudar. Son los 3 temas que definen si aprobamos o no. Y nos queda una pregunta para pensar. ¿Hoy se puede interpretar una ley sin mirar los tratados de derechos humanos? Bien, vamos a la unidad 4, la persona. Un tema clave, sí o sí, para el examen oral. Ojo con este dato, un 38,4% del programa. Saber esto es prácticamente asegurar el aprobado. Entonces, queda claro, ¿no? No es opcional. Analicemos punto por punto lo esencial para el examen. Perfecto. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Recorremos los 6 ejes que estructuran la unidad. Arrancamos por la base de todo, el sujeto de derecho, el centro donde apuntan todas las normas. Y acá, una pregunta clásica del Dr. Leal, la distinción entre persona humana y persona jurídica. Importantísimo no confundir. Ser humano es biología. Persona, en cambio, es un concepto puramente jurídico. Este concepto se apoya en la Constitución y en tratados. De ahí surge la base de la igualdad. Ahora, vamos a una pregunta central de la unidad. ¿Desde cuándo hay persona para el derecho argentino? Para el oral, hay que manejar todos los criterios sobre el nasciturus, el jurídico, médico, filosófico. El código nos da una presunción para la concepción, basada en los plazos del embarazo. Admite prueba en contrario. Ahora sí, entramos en un terreno muy complejo. Genética, derecho y las famosas técnicas de reproducción asistida. Pensemos en la fecundación in vitro. Cada uno de sus pasos es un debate jurídico en sí mismo. Y acá, la pregunta del millón, fija para un examen. ¿Qué son jurídicamente los embriones crioconservados? Hay que dominar la ley y el código, claro, pero, sobre todo, tener un análisis crítico de las normas. Sobre el nacimiento, la regla es clara. Se presume que fue con vida. Quien diga lo contrario debe probarlo. Esto nos lleva a un debate doctrinal clave. ¿La personalidad está condicionada o lo que está condicionado es la adquisición de derechos? Entonces, ¿cómo se protege al no nacido? Fundamentalmente con la figura de la representación necesaria, concepto clave. Bueno, llegamos al último eje, la bioética, el análisis de las implicancias morales de los avances científicos. Y claro, de esos dilemas éticos nace la respuesta del derecho, el bioderecho como disciplina propia. Esto no es teoría pura,
Se basa en fuentes concretas como el Código y la Ley de Derechos del Paciente. Aquí vemos los pilares de la regulación en Argentina, desde los derechos del paciente hasta lo que está prohibido. Entonces, la idea central es esta. El concepto de persona no es algo fijo, sino que va cambiando constantemente. Y la pregunta que queda flotando es, con todo lo que se viene, ¿cómo va a evolucionar este concepto legal? Bueno, arranquemos con la unidad 5. Derechos, atributos, ¿qué son? Vamos a dejarlo súper claro. Para el profe leal, esta unidad es fundamental. Hay que tener una estructura bien clara. Y es esta. Esta es la hoja de ruta. Con este orden, la respuesta para el oral sale sola. ¡Vamos! Y todo, pero todo arranca desde un solo lugar, la dignidad de la persona. Artículo 51. Anótenlo. La persona es inviolable. Es el punto de partida para cualquier análisis. Ok, primer grupo de derechos, los que tienen que ver con lo físico, con el cuerpo. El derecho a la vida está en todos lados, desde la concepción. Y ojo con las decisiones médicas. Estas leyes le dan la última palabra al paciente. Se puede decir no a tratamientos extraordinarios. Ahora, la integridad corporal. Simple, es el derecho que protege nuestro soporte físico. El artículo 56 te dice, podés disponer de tu cuerpo, pero con límites. Nada de daños permanentes. Y acá, atención, artículo 59. Sin consentimiento informado y libre, no se puede hacer nada. ¿Y qué pasa con un cadáver? Bueno, no es una cosa, tiene una protección legal especial. La ley de trasplantes es súper estricta, regula todo el proceso de donación y recepción de órganos. Listo lo físico, ahora vamos a lo espiritual, a lo que nos define por dentro y socialmente. Hablamos de la imagen, el honor, la intimidad y la identidad personal. 4 pilares. En cuanto al honor, la prensa está protegida, a menos que haya actuado con real malicia. Y la identidad no es solo el nombre, ¿eh? Es también cómo te percibís, incluso tu identidad de género. Tercer grupo. Pensemos en estos derechos como garantías, como principios que nos cuidan. Por ejemplo, el derecho a réplica, el habeas data, la libertad y, por supuesto, la igualdad. Perfecto. Ahora cambiamos de tema y pasamos al otro gran concepto, los atributos de la personalidad. ¿Qué son? Son esas cualidades que nos hacen ser quienes somos para el derecho, son esenciales. ¿Y cuáles son? Nombre, domicilio, capacidad y estado civil. Algunos suman los derechos personalísimos. Y ahora sí, la pregunta de examen que puede hacer leal. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Fácil. Los atributos te definen, te individualizan. Los derechos, en cambio, te protegen. Esto ya no es solo código civil, son derechos humanos metidos de lleno en el derecho privado. Bueno, vamos a desglosar la unidad 6 de capacidad. Es un tema clave para el oral, así que mucha atención. Vamos a centrarnos en los puntos técnicos que al profesor leal le gusta preguntar. Las distinciones son todo. Este es el plan. Fundamentos, los 2 tipos de capacidad, discernimiento y cómo se protege a las personas. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la capacidad? Es la base de todo. En simple, es la aptitud para tener derechos y deberes, y también para ejercerlos. Ojo, una distinción clave para el examen. No es lo mismo la capacidad civil que la política. Y esto no es un tema menor, está en lo más alto, la Constitución y los tratados. Son estos tratados los que hoy definen cómo entendemos la capacidad, siempre desde la igualdad. A ver, acá viene la pregunta que nunca falta en el oral, las 2 caras de la capacidad. Primero, la de derecho. Es la aptitud para ser titular. Nada más. Esa es la regla general. Limitarla es muy raro. Siempre tiene que ser por ley y por algo muy puntual, y no confundir con falta de legitimación. Y por otro lado, la de ejercicio. Acá sí hablamos de poder usar esos derechos por cuenta propia. Acá el juego es de presunciones, mayores capaces, menores incapaces. Pero cuidado, que hay excepciones. Este cuadro lo deja clarísimo. Una es la regla sin grados, la otra sí puede ser restringida. Ahora, un concepto que es el motor de todo, el discernimiento. Con o sin él, todo cambia. Básicamente es entender qué se está haciendo y cuáles son las consecuencias de un acto.
El código es súper claro en qué casos falta discernimiento, principalmente por la razón o por la edad. Y acá está la clave, la responsabilidad por ilícitos no depende de la capacidad, sino del discernimiento. Para ir cerrando, veamos cómo evolucionó esto y qué sistemas de protección existen hoy. Un ejemplo fundamental es la capacidad de la mujer. Se pasó de una incapacidad relativa a la igualdad total. Para proteger, la ley tiene varias herramientas: representación, asistencia y los famosos sistemas de apoyo. Un dato clave, la intervención del Ministerio Público es obligatoria. Si no está, el acto es nulo. Y no hay que olvidarse del artículo 1000. Protege al incapaz. La otra parte no puede pedirle que devuelva nada. Y queda esta pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo lograr el equilibrio entre proteger y dar autonomía a los menores? Bien, a ver, unidad 7, incapacidad de ejercicio, un tema clave para el oral. Vamos a desarmarlo juntos. El objetivo es claro, el oral con el profesor Leal. ¿Qué es lo que realmente le importa a un jefe de cátedra? Ojo, porque el eje de toda la unidad es esto, un cambio total de paradigma. Todo gira en torno a esta idea. Bien, este es nuestro mapa para el examen. Vamos a ver el nuevo paradigma, menores, adultos y todo lo demás. El cambio es total. Antes, la incapacidad era un estado que te excluía. Ahora, la capacidad es la regla para todos. Y todo este cambio tiene su base acá, en la Convención de la ONU. Es la que marca la cancha en Argentina. Con los menores, la capacidad no es un sí o un no. Es un proceso gradual que la ley reconoce. Un ejemplo clarísimo de esto es con los tratamientos médicos. Miren cómo va aumentando la capacidad de decisión. Y ojo, porque hay casos específicos donde la ley les da la voz directamente a ellos, sin intermediarios. Bueno, dejamos a los menores. Ahora, ¿cómo se aplica este nuevo paradigma en los adultos? La palabra clave acá es facilitar, no reemplazar. El apoyo está para ayudar a tomar la decisión, no para tomarla por la persona. Esta diferencia es crucial. La capacidad restringida es la regla general. La incapacidad con un curador es la excepción total. Fíjense que el proceso es muy personal y centrado en la persona. La entrevista con el juez es un paso infaltable. Bien, ¿y qué pasa si se realiza un acto que estaba restringido? Veamos las consecuencias. La clave acá es la inscripción de la sentencia. Eso marca si el acto es nulo o si se puede anular bajo ciertas condiciones. Esta es una figura muy específica. El objetivo es proteger el patrimonio de la familia. Y de nuevo, se pone un apoyo, no un curador. Bueno, vamos al repaso final. ¿Qué es lo que el profesor Leal va a querer escuchar en el oral? Acá la respuesta es que la Convención eleva la capacidad a la categoría de derecho humano. Por eso es la regla. Simple, el apoyo asiste, ayuda a decidir. En cambio, el curador sustituye la voluntad de la persona. Estos son como los 3 mandamientos de la unidad. Son la base de todo y resumen la filosofía del nuevo código. Al final, este cambio de paradigma es más que leyes. Se trata de respetar la dignidad y la autonomía de cada persona. Hoy desglosamos la unidad 8, nombre, estado y domicilio, conceptos clave, directo al punto. Vamos a enfocarnos en lo que podría preguntar un jefe de cátedra en un examen oral. Veremos el concepto de cada atributo y, más importante, la pregunta que realmente pone a prueba el conocimiento. El nombre es lo que nos identifica en sociedad. Bien, veamos cómo funciona legalmente esto. Ok, el prenombre es para el individuo. ¿Y el apellido? Bueno, ese nos vincula a la familia. Atención, la pregunta de examen no es qué es, sino si se puede cambiar. Ahí está el punto. El nombre se rige por el principio de inmutabilidad. Pero, ojo, hay excepciones importantes. Estas excepciones son cruciales. Una es por la ley de identidad de género. Otras requieren sí o sí un juez. Pasemos ahora al Estado. Es nuestra posición legal en la familia y la sociedad. Pensemos en el estado civil o de familia. Este atributo define muchísimos derechos y obligaciones. Y aquí la pregunta clave es sobre la prueba. ¿Cómo se demuestra el estado de una persona? La ley marca un orden. Primero, la partida del registro. Si no está, la posesión de estado. Y llegamos al último atributo, el domicilio. Es mucho más que una simple dirección, ¿eh? Su principal efecto es fijar la competencia de los jueces para cualquier asunto legal. Aquí lo vital es saber distinguir los tipos. Cada uno sirve para algo muy distinto. Es bastante claro. El real es voluntario.
El legal es impuesto por ley y el especial para algo concreto. Bueno, ya vimos los tres. Ahora a resumir los puntos más importantes para el examen. A recordar, nombre inmutable con excepciones. Estado se prueba con la partida. Domicilio depende del tipo. Y para cerrar, una pregunta para pensar. ¿Cuál de estos atributos creen que genera más líos legales? ¿Por qué? Bueno, vamos a la unidad 9. Es clave para el oral, así que pensemos que podría preguntar el profesor Leal. Cuando alguien desaparece, la primera reacción de la ley es muy clara. Hay que proteger sus bienes. Bien, este es el plan. Seguiremos todo el camino legal, desde que la persona desaparece hasta las consecuencias finales. Todo arranca con la ausencia simple. Ojo, acá el objetivo no es declarar la muerte, es solo cuidar el patrimonio. Y esto es típico de Leal. ¿Quién puede pedirlo? No cualquiera, ¿eh? La ley es súper específica sobre esto. El proceso es metódico. Primero, la solicitud. Luego, un defensor. Y finalmente, un curador que administre los bienes. Importante, hay que mencionar la Ley Especial de Desaparición Forzada. Esta tiene sus propias reglas y va por otro carril. Ok, pero ¿y si el tiempo pasa y no hay noticias? Ahí la ley cambia el foco, de proteger a resolver. Y acá entra la presunción de fallecimiento. Esto ya es más serio, porque permite que se abra la sucesión. La ley plantea dos escenarios: el ordinario, que es por el paso del tiempo, y los extraordinarios, por un riesgo concreto. Para el caso ordinario, el número clave es 3. 3 años. Esto Leal lo pregunta sí o sí. En casos extraordinarios, los plazos bajan un montón. 2 años por desastres, 6 meses si es un barco o avión. Ahora, un detalle técnico pero fundamental. ¿Cómo se fija la fecha exacta de la muerte? La ley es muy precisa. Esta tabla es oro puro para el examen. Muestra cómo se calcula la fecha en cada caso. Hay que saberla. Y una vez que sale la sentencia, ¿qué pasa? Los efectos son gigantes. Afectan tanto a la familia como al patrimonio. Los dos efectos más importantes: se abre la sucesión y legalmente se termina el matrimonio. Así de claro. Pero la ley igual protege al ausente con la prenotación. O sea, los herederos no pueden vender todo así nomás. Y ahora, el giro en la historia. ¿Qué pasa con los bienes si la persona de repente aparece? Lo que recupera va a depender de cuándo vuelve. No es lo mismo aparecer al principio que mucho después. Bueno, para ir terminando, aclaremos conceptos. Muerte natural es simple. El fin de la vida comprobado por un médico. Después tenemos la conmoriencia. Varios mueren juntos. No se sabe en qué orden. La ley presume que fue a la vez. Saber diferenciar estas tres figuras es clave. Leal seguro pide comparar fallecimiento presunto, conmoriencia y ausencia de cadáver. Esta tabla lo resume perfecto. La pregunta central es: ¿hay certeza de la muerte o es solo una presunción legal? Y recordemos el principio básico. Se hereda el patrimonio, pero no los derechos personalísimos, como el honor o el nombre. Y acá está el gran dilema de la unidad, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿La protección del individuo ausente o la seguridad jurídica de todos los demás? Bien, vamos a meternos de lleno en la unidad 10, personas jurídicas, lo clave para el oral. Para empezar, un dato clave. La persona y el acto jurídico son casi todo el programa. Y ahora sí, a lo nuestro. Personas jurídicas. Lo que sí o sí pregunta el profesor Leal. El punto de partida es el artículo 141. Esta definición hay que saberla de memoria. Es la base. Ahora, la pregunta clásica de examen. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Hay varias teorías para explicarlo. Aquí están las teorías principales. La gran pelea es si son una ficción legal o una realidad social. Seguro que en el examen piden este versus. La diferencia entre ficción y realidad es fundamental, clarísima. De acá se desprende la separación patrimonial. O sea, su patrimonio es distinto al de sus miembros. Entonces, ¿cómo nacen? Bueno, es un proceso que arranca en lo privado, pero necesita sí o sí autorización estatal. La primera gran división es simple: públicas o privadas. El 148 nos da la lista de las privadas. Ojo, la lista del 148 no es cerrada, es enunciativa. La ley puede crear otras nuevas. Ya creadas, tienen sus propios atributos, igual que una persona humana: nombre, domicilio, patrimonio. Su capacidad no es infinita.
La limita el principio de especialidad. Solo actúan para cumplir su objeto. Y llegamos al corazón del examen, la responsabilidad. Concretamente, ¿quién paga los platos rotos? Hay que saber distinguir bien entre contractual, penal y extracontractual. Cada una tiene sus propias reglas de juego. A ver, máxima atención con esto. Este tema es pregunta de examen, pero garantizada, ¿eh? La inoponibilidad es la herramienta para correr el velo y llegar a los socios cuando hay fraude. Los administradores no se salvan, tienen responsabilidad personal, deben ser leales y diligentes, o responden ellos. Y bueno, todo termina. La persona jurídica también se extingue, primero disolución, después liquidación. Pero se puede dar marcha atrás. Con la reconducción, se reactiva la sociedad si la causa desaparece. Ok, para terminar, vamos al grano. Las preguntas más probables del examen. Hay que tenerlas clarísimas. Pregunta fija. ¿Cómo la inoponibilidad le pone un freno a la separación de patrimonios? ¿Es la excepción? Hay que saber de memoria cuándo responden los administradores con su propio bolsillo. Clave el artículo 160. Conviene tener un buen ejemplo a mano del principio de especialidad. Uno simple y claro para explicarlo. Y para cerrar, la gran pregunta filosófica. ¿Ficción o realidad? Responder esto bien demuestra que se entendió todo. Bien, vamos a desglosar las personas jurídicas privadas, con foco en asociaciones y fundaciones. Veremos los conceptos centrales, de lo más general a las diferencias clave que hay que saber. Arranquemos por el principio. Una persona jurídica es un ente al que la ley le da derechos y obligaciones. Ojo, dato clave, su patrimonio está totalmente separado del patrimonio personal de sus miembros. Ahora sí, metámonos con el primer gran tipo de entidad, la asociación civil. ¿Qué la define? Su objetivo principal tiene que ser el bien común, no la ganancia individual. Sus pilares son sus miembros, los asociados, y el objetivo común que los une a todos. Y sobre la responsabilidad, el artículo 181 lo deja claro, los socios no responden por las deudas. Las asociaciones pueden sancionar a sus miembros, claro, pero este poder disciplinario tiene límites. Cualquier sanción debe sí o sí respetar el debido proceso, garantizando siempre el derecho a defenderse. Bueno, pasemos ahora a la segunda entidad clave para comparar, la fundación. La fundación también busca el bien común, pero, y acá está la clave, su origen es muy distinto. Su esencia es diferente. Es un patrimonio que se destina a un fin, no se basa en personas. Es más, una vez que se crea, la fundación es una entidad aparte, incluso de su propio fundador. El patrimonio inicial es fundamental. Sin fondos suficientes para empezar, el Estado no la autoriza. Y como no tiene miembros, el Estado la supervisa de forma continua para que cumpla sus objetivos. ¿Y si se disuelven? Bueno, el destino de los bienes que sobran es otra gran diferencia entre ambas. Este cuadro lo resume perfecto. Desde cómo nacen hasta quién las controla son muy distintas. Típica pregunta de examen. La diferencia estructural más grande es miembros versus patrimonio. Y para cerrar, queda la pregunta. Para un fin social, ¿cuál de las dos conviene elegir? ¿Por qué? Bueno, arranquemos con la unidad 12. Todo empieza con las cosas. ¿Pero qué son? Esto es lo que preguntará el profesor Leal. Esta es nuestra hoja de ruta. Si seguimos estos pasos, la respuesta en el examen va a ser contundente. Todo nace acá. El patrimonio no es una suma de cosas, es un universo legal de derechos y de deudas. Ok, ya está el concepto. Ahora, ¿qué hay adentro de este universo? Vamos a desglosarlo. Tenemos 3 tipos de derechos, pero la posta para el examen está en la diferencia entre los 2 primeros. Esta es una pregunta cantada del profesor Leal. La distinción es fundamental y hay que tenerla clarísima. Esta tabla lo dice todo. La clave es la relación. Una es directa con la cosa, la otra entre personas. El famoso derecho de persecución. Permite seguir la cosa, no importa quién la tenga. Es una característica clave. Y junto a la persecución, la preferencia. Este derecho pone al titular primero en la fila para cobrar. Importantísimo. Ya tenemos claros los derechos. Ahora vamos a los objetos, a las cosas, o como dice la ley, los bienes. Para contestar rápido en el oral, hay que dominar estas clasificaciones del código. Son la base de todo. Ojo acá con cómo se adquieren. Un inmueble necesita papeles y registros. Un mueble, a veces, solo con la entrega alcanza. Mucho cuidado con esto, que es un error típico. Fungible se puede cambiar por otro igual. Consumible se agota al usarse.
Esta cita del código es clave. Básicamente, los bienes públicos están fuera del negocio. Ni se venden ni se embargan. Bien, ya vimos la teoría. Pero, ¿para qué sirve el patrimonio en la práctica? La respuesta es el corazón de esta unidad. Acá está el punto central. El patrimonio es la garantía de las deudas. Todo lo que se tiene responde por ellas. Así funciona en la vida real. Y la regla de oro es, primero en el tiempo, primero en el derecho. Claro que esta regla general tiene límites. La ley protege algo más importante, la dignidad de la persona. En criollo, la ley impide que te dejen sin lo mínimo para vivir y trabajar, aunque debas plata. Y la excepción número 1, que protege el techo de la familia, es el régimen de vivienda. Esto hay que saberlo sí o sí. Saber la regla es una cosa, pero saber las excepciones, como la deuda por hipoteca, demuestra que se domina el tema. Existe otra protección especial. La ley reconoce un vínculo único de las comunidades indígenas con su tierra. Perfecto, recorrimos todo. Ahora, unamos los puntos. ¿Cuál es la idea central que nos llevamos de esta unidad? Con estos 4 puntos, se tiene el esqueleto de la unidad 12. Es la estructura perfecta para una respuesta sólida. Y para cerrar, esta reflexión demuestra que no solo se estudió de memoria, sino que se entendió la tensión de fondo en la unidad. Bien, vamos a desglosar la unidad 13. ¿Qué podría preguntar el profesor Leal? Aquí lo vemos. La respuesta es el núcleo de esta unidad. Y todo arranca con un solo concepto. Este es el verdadero motor del derecho privado. Es lo que pone todo en movimiento. Entender esto es clave para la carga de la prueba en un juicio. Define quién prueba qué. Ok, de los actos humanos se desprenden los conceptos más importantes para el examen. Estos son los ingredientes esenciales. Si falta uno, para el derecho, no hay voluntad. Pensemos en esto como una checklist. Si falla un solo elemento, el acto ya no es voluntario. Pregunta de examen cantada. ¿Qué vicio afecta a cada requisito? Conocer esta tabla es fundamental. La voluntad interna tiene que salir al exterior. Si no se manifiesta, no tiene efecto legal. Y acá, el camino se divide en 2. Las consecuencias de cada uno son totalmente distintas. Ahora, mucha atención. En este punto es donde la mayoría se confunde. Punto clave. Lo importante acá es que la ley le da el efecto más allá de la intención de la persona. El ejemplo clásico, encontrar un tesoro. El acto es voluntario, pero es la ley la que otorga la propiedad. Acá es distinto. La voluntad busca específicamente un efecto jurídico. Esta es la base de los contratos. Entonces, la gran diferencia es hacia dónde apunta la voluntad, al simple hecho o al resultado jurídico. Bueno, volvamos al otro camino, los actos ilícitos. Su consecuencia principal es reparar el daño causado. Diferenciar dolo y culpa es fundamental. De esto depende el alcance de la responsabilidad civil. La responsabilidad no es solo pagar, también busca prevenir que el daño no vuelva a ocurrir. Básicamente, todo hecho jurídico hace una de estas 3 cosas con un derecho. Veamos el ciclo completo. Cualquier hecho jurídico encaja en una de estas 3 etapas, completando así el ciclo. Este esquema es oro para el examen. Es el mapa mental perfecto de toda la unidad. Y para cerrar, una pregunta clásica de oral, para pensar. ¿El silencio dice algo? La regla general es que quien calla, nada dice. Pero mucho cuidado con las excepciones. Hay que saber esta definición. Es la piedra angular de la unidad. ¡Mucha suerte en el examen! Bien, vamos de lleno con la unidad 14, acto jurídico. Un tema clave para cualquier oral, así que a desglosarlo. Para que se den una idea de su importancia, el acto jurídico es más de 1/3 del programa. Hay que dominarlo. Vamos a desarmar el tema. Veremos sus requisitos, la forma, la causa y sus clasificaciones. Así queda todo claro. Todo acto jurídico tiene una estructura, y esta se divide en 2 partes, los presupuestos y los elementos internos. Esta es la diferencia clave. Los presupuestos son lo que existe antes, los elementos son la estructura interna del acto. En los presupuestos tenemos un sujeto capaz, un objeto válido según el artículo 279 y el poder para actuar.
Ya dentro del acto, los elementos son la forma y el contenido. Aquí rige la libertad de las partes. Ahora, la forma. Ojo con esto, porque de ella depende que el acto jurídico exista o no. Es fundamental. Una pregunta clásica de examen es distinguir entre actos no formales del 284 y los formales del 285. Y dentro de los formales, la forma absoluta es para que el acto exista. La relativa permite salvarlo. La consecuencia es todo. Si se ignora la forma absoluta, hay nulidad. Con la relativa, hay conversión. Y por último, están las formas que son solo para la prueba, las ad probationem. No afectan la validez. Ya vimos la estructura. Ahora vamos al motor que mueve todo, la causa, o sea, el propósito del acto. El artículo 281 es claro. La causa es el fin lícito y determinante que motiva a las partes. A ver, pregunta de examen. ¿Qué sucede si un acto no dice cuál es su causa? La respuesta está en el 282. La ley siempre presume que una causa lícita existe, aunque no se diga. Y esto nos lleva a la excepción del 283, el acto abstracto. El mejor ejemplo es un pagaré. Los actos jurídicos vienen en muchos tipos. Vamos a repasar rápidamente las clasificaciones más importantes. Unilateral, como un testamento, necesita una sola voluntad. Bilateral, como un contrato, requiere un acuerdo. En los onerosos, hay beneficios para ambos. En los gratuitos, como una donación, solo para una de las partes. Los actos entre vivos tienen efectos en vida. Los mortis causa, como un testamento, después de la muerte. Y atentos a estas otras duplas clave, de administración contra disposición y constitutivos contra declarativos. Bien, para cerrar, resumamos todo en 3 conceptos clave que hay que tener clarísimos para el examen. Hay que recordar esto, los componentes, el rol fundamental de la forma y la presunción de la causa. Y para terminar de pensar, ¿cómo se conectan estos 3 elementos para analizar la validez de un caso real? Bueno, vamos a desglosar la unidad 15 pensando en lo que el profesor Leal puede preguntar en el oral. Primero, ¿por qué es tan importante? Porque acto jurídico es más de 1/3 de todo el programa. Así que dominar esto es fundamental. Veamos las preguntas de examen más probables para cada tema. Empecemos con las modalidades. Pensemos en ellas como cláusulas que alteran los efectos de un acto. Son 3: condición, plazo y cargo. Todas dependen de un evento futuro. Una pregunta clásica de examen es distinguir entre condición y plazo. Vamos a verlo bien claro. El punto clave es la certeza. La condición es un quizás. El plazo, en cambio, va a ocurrir sí o sí. ¿Y qué pasa con el cargo? Bueno, el plazo solo pospone, pero el cargo impone una obligación extra. Es vital conocer las condiciones prohibidas del artículo 344. Ojo, que anulan todo el acto. Ahora, pasemos a la representación. Esto es cuando alguien actúa en nombre e interés de otra persona. Sus fuentes pueden ser la ley, como la de los padres, o la voluntad a través de un poder. El efecto principal es que los actos del representante impactan directamente en el patrimonio del representado. Leal podría pedir que se distingan 2 conceptos: el acto consigo mismo y la representación aparente. El acto consigo mismo es válido si hay autorización. En la aparente se protege al tercero de buena fe. Muy bien. ¿Y a quiénes afecta realmente un acto jurídico? Esto nos lleva a sus efectos. El principio general es res inter alios acta. O sea, los actos solo crean efectos entre las partes. Pero atención, esta regla tiene excepciones muy importantes que son material de examen seguro. Por ejemplo, una pregunta típica: si una de las partes fallece, ¿sus herederos son terceros? La respuesta es no. Los sucesores universales continúan la persona del fallecido, heredando derechos y deudas. Y por último, la interpretación. ¿Cómo se descubre el verdadero sentido de un acto jurídico? El principio que lo gobierna todo, según el código, es siempre, pero siempre la buena fe. Se debe buscar la intención común, interpretar en contexto y siempre intentar que el acto sea válido. Dato clave: en contratos de adhesión, las cláusulas dudosas se interpretan contra quien las escribió. En resumen, para el examen hay que tener bien claros estos 4 puntos que vimos. Y esto nos deja con una reflexión. Si el acto es ley para las partes, ¿cuál es el límite de la interpretación?
Vamos a desglosar la unidad 16, la prueba de los actos jurídicos. Un repaso con las claves para el oral, enfocadas en lo que pregunta el profesor Leal. El punto de partida es la expresión escrita. Es la base de toda prueba documental. El 286 es claro, lo que importa es que sea entendible, no importa el soporte. Y de ahí, salen las dos grandes categorías de instrumentos que vamos a ver. La diferencia clave, si interviene o no un oficial público. Eso le da la fe pública. Arranquemos con los instrumentos públicos. Ojo, son la prueba de máxima jerarquía. El ejemplo clásico es la escritura pública, la que hace un escribano en su protocolo. Su poder viene de la fe pública. Es como si el Estado dijera, esto es auténtico. Y es tan fuerte que vale hasta que un juez diga que es falso en un juicio. Ahora, del otro lado, están los instrumentos privados, que se basan en la voluntad de las partes. Acá lo que manda es la firma. Con la firma se prueba quién declaró qué. Entonces, para que quede claro, sin firma no hay instrumento privado. Así de simple. Pero, ¿y si no hay firma? Bueno, ahí entramos en otra categoría de documentos. Son los particulares no firmados. Pensemos en mails, tickets, fotos, sirven como prueba. Y ahora un punto que seguro entra en el examen, la fuerza de la prueba. El 296 es clave. Ojo, distingue dos cosas distintas que se pueden impugnar. Lo que dice el oficial que hizo o vio tiene plena fe. Se necesita un juicio de falsedad. Pero lo que declararon las partes es distinto. Eso se puede tumbar con prueba en contra. Y otro tema típico del oral, el contradocumento. ¿Qué es y contra quién vale? Básicamente es un papel privado que cambia lo que dice un instrumento público. Importante, solo vale entre las partes. No puede perjudicar a un tercero que no sabía nada. Repasando, todo nace de la expresión escrita. La clave es si hay fe pública o firma. Y con todo lo digital, ¿qué pasa? Bueno, la firma digital ya tiene validez legal. Bien, vamos a desglosar una unidad clave para el oral, vicios de los actos jurídicos. Para empezar, todo acto jurídico es, en esencia, voluntad, y esa voluntad necesita tres pilares. Discernimiento, intención y libertad. Con estos tres, el acto es perfecto. Si uno falla, bueno, ahí empiezan los problemas. Entonces, ¿qué pasa si esa voluntad está, digamos, enferma? Justo ahí es donde aparecen los vicios. Primero, los vicios de la voluntad. O sea, los que nacen adentro, en la mente de la persona. El error es una equivocación, simple y llano, un falso conocimiento sobre un elemento clave del acto. El dolo ya es otra cosa. Acá hay engaño, hay astucia, para que el otro cometa ese error. Y la violencia es coerción pura. Se anula la libertad por fuerza o por amenazas graves. No hay elección. Miren esta tabla. Es clarísima. El error es espontáneo. Dolor y violencia son provocados por un tercero. Pregunta de examen casi segura. ¿Y cómo se prueba algo que pasó en la cabeza de alguien? La clave es esta. La voluntad se presume sana. Quien alega el vicio tiene que demostrarlo. Ahora pasamos a otro nivel. Acá la voluntad puede estar bien, pero el acto en sí es el problema. La lesión es básicamente un abuso. Una parte se aprovecha de la vulnerabilidad de la otra para sacar ventaja. Para que haya lesión, se necesitan estos elementos. Y ojo, la desproporción grande ya hace presumir la explotación. La simulación es como una máscara legal. Las partes se ponen de acuerdo para aparentar algo que no es. Es fundamental distinguir los tipos. Puede ser lícita si no daña a nadie o ilícita si lo hace. El fraude es diferente. Acá el acto es real, pero el objetivo es claro: perjudicar a los acreedores. Y acá una pregunta que al profesor Leal le encanta. La diferencia esencial entre simulación y fraude. Para que quede claro, en la simulación, el acto es falso. En el fraude, el acto es real. Esta tabla resume todo. Miren el efecto. La simulación lleva a la nulidad, el fraude a la inoponibilidad. Bueno, y si se prueba el vicio, ¿qué pasa? La ley da herramientas muy fuertes para proteger a la víctima. Nulidad versus inoponibilidad. La primera borra el acto para todos. La segunda solo para quien reclama. Un número para recordar: 2 años. Es el plazo de prescripción general para pedir la nulidad por estos vicios. Y para cerrar, una reflexión. ¿Qué pasa si un acto viola la buena fe, pero no encaja justo acá?
Ok, arranquemos con un tema clave para un oral: la ineficacia de los actos jurídicos. Imaginen un contrato que está mal desde el vamos. Bueno, ese es el problema central que vamos a desarmar hoy. Vamos a ver punto por punto la unidad 18, justo como lo preguntaría el profesor Leal en el oral. Ojo, este es el término paraguas. Un acto puede ser válido, pero, sorpresa, igual ser ineficaz. Veamos cómo. Un acto puede estar perfecto en los papeles, pero no generar efectos. Por ejemplo, si está sujeto a una condición. Al profesor Leal le encanta esta distinción. Hay que saber bien las causas y efectos de cada una. Y ahora sí, vamos al tema más pesado, la nulidad. Es la sanción para un acto que nació fallado. Importantísimo, la nulidad no se inventa. Tiene que estar escrita en la ley. Si no, no existe. Y acá viene la pregunta clásica de examen. ¿Cómo se clasifican las nulidades? Vamos a desglosarlo. Este cuadro es oro puro para estudiar. Fíjense bien en el interés protegido y las consecuencias de cada una. Un ejemplo clarísimo, un acto con objeto ilícito. Eso es nulidad absoluta, porque afecta al orden público. En cambio, la relativa protege a alguien en particular. Esa persona puede decidir si seguir adelante o no. A veces no se cae todo el acto. Si solo una cláusula es nula, el resto puede seguir valiendo. Ok, el acto es nulo. ¿Y ahora qué? Bueno, esto tiene consecuencias importantes para todos. Lo principal es la restitución. O sea, todo vuelve para atrás, como si el acto nunca hubiera existido. Y esto es clave. Si el acto original es nulo, los derechos que nacieron de él también caen. Pero ojo, para la nulidad relativa hay una salida: la confirmación. Es como curar el acto fallado. Y acá, otra diferencia clave para el examen. No hay que confundir nulidad con inoponibilidad. Son dos cosas distintas. El caso típico es el fraude a los acreedores. La venta es válida, pero para ellos es como si no existiera. Y para terminar, vamos con dos conceptos que tienen que ver con el tiempo, pero que no son lo mismo. La diferencia es brutal. Con la prescripción se pierde la acción. Con la caducidad desaparece el derecho. Para resumir, hay que enfocarse en estos 3 puntos. Saber esto bien marca la diferencia en el oral, de verdad. Acá vimos las herramientas, pero la estrategia la decide el abogado cuando conviene confirmar en vez de anular.